de la droga, ¿sí? O el objeto de la adicción de una manera obsesiva, compulsiva, y podemos decir que inclusive es autodestructiva, el codependiente, ¿sí? En este caso, lo hace en función del adicto. ¿Mm? O sea, es como una especie de trencito. Está la droga, viene el adicto y automáticamente atrás viene este codependiente. ¿Qué características va a tener este codependiente como para que podamos identificar un codependiente? Va a ser sobreprotector. Discúlpenme que me acaba de llegar. Ahí está. Me acaba de llegar un WhatsApp y no sabía qué era. Va a ser sobreprotector, va a ser permisivo. Normalmente va a tratar de ser omnipresente. Va a ser autoexigente. En la mayoría de los casos se va a poner como víctima, ¿sí? Se va a sentir que está postergado, ¿sí? Porque va a vivir en función de la satisfacción de la persona que está enferma en ese vínculo, en ese grupo familiar. Se va a sentir imprescindible en esa familia, va a decir, si yo no hago las cosas no lo hace nadie más. Seguramente lo vamos a notar que es invasivo. Otra de las características que va a tener es que va a ser encubridor. Va a ser posesivo, rescatador, obviamente va a tener muchas inseguridades. En algunos casos se presenta como una persona sumisa. Obviamente todas estas características van de la mano a que esa persona se sienta culposo y que se sienta perseguidor. Yo les voy a pedir algo, porque hasta acá vengo hablando, y esto es un conversatorio, y me gustaría en ustedes compartir todo esto que estuvimos hablando y ver qué cosa es lo que los ha llevado a ustedes a acercarse a este conversatorio y si en alguna ocasión se han sentido codependientes de alguna persona. Porque esto de ser codependiente no tiene que ver solamente con una adicción, ¿sí? Es una característica también conductiva de la persona. A ver si alguien quiere abrir el micrófono, presentarse y contarnos cómo llegó hasta acá, que lo trae hasta acá, y si se vio identificado en algún proceso de su vida como codependiente. Ahí levantó la mano Paola. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas Sí, mi nombre tardes. es Paula, yo soy de Corrientes del Interior y la verdad que me siento identificada con lo que usted va diciendo. Esa codependencia que uno a veces hace con el hijo, porque yo tengo dos chicos con adicciones. Yo me recibí de psicóloga social, soy muy nuevita en el tema y la verdad que en sí me puse a estudiar como para poder entender un poco más o tener herramientas para poder abordar todo lo que me pasaba con mis hijos. Y hoy estoy acá involucrada y me atrapa y voy haciendo operadora serían adiciones y ahora estoy acá con ustedes y lo de la codependencia es verdad. Por ahí yo victimizo, justifico, soy la que protejo, ¿entendés? Cuando por ahí los otros quieren atacar justamente esa parte que uno, como quien dice, defiende en esta situación. Que por supuesto, como mamá, después también te queda esas cosas que no sabes si estás haciendo bien o estás haciendo mal, pero que sí lo hacemos, o lo hago, diría. Bien, muchas gracias por tu aporte y por permitirnos conocerte. Obviamente lo primero que me nace es, vamos a ponerle nombre a tu hijo, porque vos lo nombraste y más allá que no está acá en la cámara, ¿cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Marco Antonio. Marco Antonio. Sí. Eh,
Soy A mamá ver, de 5 y el más chiquito es el que hizo eso. Las hermanas me dicen porque no fui tan de tirarle de la oreja, pero creo que no pasa por ahí. La otra, me las encanta otras me esto que dicen, mamá, traes. nosotros nos mandaba cinto, dice, y a este porque no le metiste cinto. A ver, me encanta esto que traes, porque es muy habitual esto que digan, eh, uno me salió así. El torcido, Y dice, en términos bueno, vulgares, o a estoy ver, hablando, cuando estoy hablando. a ver, eh, me da pie para comentar lo siguiente. Eh, cuando nosotros estábamos en la formación de operadores socioterapeutas, siempre hablamos y mencionamos que para nosotros empezar a entender esto de una persona en consumo y con conductas adictivas, lo primero que miramos es la familia. Y apelo a que vos sos psicóloga social y vas a entender esto. Eh, si nosotros vemos a la familia como este grupo primario y vamos a ver que tienen eh, una manera particular de vincularse entre sí, de relacionarse entre sí, vemos que, que hay distintos roles dentro de ese grupo familiar. Lo que vamos a tener nosotros presentes siempre es que lo que es el emergente de ese vínculo familiar es la problemática de la enfermedad de la adicción. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque la persona adicta tiene una característica muy particular. La persona que es adicta es hipersensible. Y al ser hipersensible, va a estar en situaciones, yo digo que es como picos, como una onda, así, en donde va desde la euforia a la depresión. En esos picos de euforia, de depresión, es en donde la persona que tiene conductas adictivas se encuentra en situación de consumo. ¿Sí? Se le van a dar todas las condiciones para que consuma. Y acá ustedes van a escuchar que yo digo que consuma porque puede ser cualquier objeto que elija para satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Puede ser una sustancia psicoactiva, puede ser el alcohol, puede ser el juego, puede ser el sexo, puede ser el trabajo. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando, como profesionales, viene un paciente, ya sea a consultorio de día o en la comunidad, a hacer el tratamiento de internación, nosotros no solamente vemos al paciente, sino a la familia. ¿Por qué? Porque lo que va a estar marcando esa enfermedad de las conductas adictivas es la problemática familiar, una vinculación que en muchos casos es patológica. ¿Sí? Y no hablo de solamente con el vínculo que tenga con el codependiente, ¿sí? Porque va a haber más vínculos que están afectados en esa situación. Y también es oportuno decir que cuando un paciente empieza su tratamiento de desintoxicación y empieza a trabajar estas conductas adictivas, lo que siempre hay que tener en cuenta es que también se debe trabajar con la familia. ¿Por qué es esto? Y yo voy a tomar un ejemplo muy gráfico a ver si me entienden. Todos en algún momento compraron una pizza. La pizza es redonda. Cuando vamos a ver esa pizza, vamos a imaginarnos que esa pizza es ese grupo familiar. ¿Sí? Cuando nosotros cortamos una porción, esa porción es un triángulo, ¿sí? Con uno de los lados redondeados. Esa porción va a significar uno de los miembros, en este caso sacamos esa porción, la separamos de esa pizza, que vendría a ser
el paciente, el adicto, que va a tratamiento en una comunidad, un tratamiento ambulatorio, empieza a trabajarse él, sus conductas, ¿sí? Su capacidad de espera, y empieza a trabajarse. Y cuando trabaja, en su ser se modifica. Y cuando hablamos de modificar, podemos empezar a verlo en este gráfico, que esa porción de pizza, en vez de ser triangular con una base redondeada, empieza a ser un cuadrado, porque se fue transformando. ¿Cómo hacemos para volver a meter ese cuadrado en esa familia que dejó un hueco para un triángulo? Va a ser imposible volver a insertarla. Si nosotros no logramos trabajar y modificar la familia para que cuando venga, o sea, se fue un triángulo y cuando vuelva el cuadrado tenga ese lugar, si nosotros no modificamos la familia, cuando vuelva trabajada ese miembro, lo que va a pasar es que la familia lo vuelve a expulsar, porque lo ve distinto. Y por otro lado, lo otro que va a pasar es que cuando vuelva trabajado ese paciente, si lo que quiere es volver a encajar en esa familia no trabajada, ¿qué logramos? Que salga de esa transformación que logró, que la convirtió en ese cuadrado que lo hacía existir de mejor manera, a volver a hacer ese triángulo. Y lo volvemos a poner en situación de consumo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? De una manera muy gráfica. Obviamente que si esto lo empezamos a hablar desde una capacitación de operador socioterapeuta o de psicólogo social, obviamente que hay palabras difíciles y complicadas para explicar esto. Pero no es la idea del conversatorio. La idea del conversatorio es que entendamos cómo funciona una persona que tiene problemas de consumo y que no solamente tenemos que pensar en el adicto, tenemos que pensar en el adicto y en la familia de ese adicto. No hablamos de una enfermedad de un individuo, hablamos de una enfermedad que afecta las relaciones de un grupo en particular, ¿sí? Afecta lo vincular. Así que muchas gracias, Paula, por tu aporte, porque me permitió hablar de este tema. Y obviamente es Y más es que interesante. verdad que cuesta mucho con la familia manejar este tema. Yo, como dije, me puse a estudiar para armarme de herramienta, pero me doy cuenta con los hermanos mismos, como que soy yo la culpable por permitir, por ser permisiva y un montón de cosas, y yo tengo que tener hoy la capacidad de empezar a trabajar con ello, porque me doy cuenta que en cámara lenta, que yo siempre sabía decir, el día que me reciba sabré hablar como hablan ellos, me podré defender con todo, y vos te das cuenta que te nutrís cuando te recibís y después en cámara lenta vas sacando todo ese aprendizaje que tenés y lo haces porque hay cosas que por ahí cuando ya dicen y te molesta o te duele, ¿entendés? Vas con sutileza tratando de que entiendan que no es así como ellos creen, ¿entendés? Que hay otra forma de poder manejar, hay otras cosas que están de por medio. Y, y me doy cuenta que, como quien dice, que con su hermana, tengo uno con su hermana que yo me doy cuenta que le da duro y yo le digo, ¿me entendés? No, por eso también me sentí, como dijo hoy usted, sobreprotectora, porque soy yo la que tengo que defender como para que no le ataquen, ¿entendés? Porque es atacado en sí en la casa por su problema. Paula, esto que vos decías de las herramientas que uno va llenando en esa cajita de herramientas cuando va estudiando, que un poco, después me gustaría conocer al resto. Si hablamos dentro de la psicología social, esa cajita de herramientas es el ECRO que vos decís, ¿sí? En donde guardamos todas esas herramientas teóricas que nosotros tenemos. Yo te voy a comentar algo en base a esto que vos dijiste. Cuando yo me recibí,
Me acuerdo que fui a trabajar a una comunidad, tuve la suerte de conseguir trabajo rápidamente en una comunidad. Me acuerdo que la primera vez que fui, aparte de todos los temores, porque me encontraba con una situación nueva. Es más, siempre cuento lo mismo. Yo el primer día que entré, me hicieron esperar en una mesa larga que había ahí en el patio, y en realidad me hicieron una entrevista a los pacientes. O sea, se sentaron y me empezaron a entrevistar pensando que era un compañero que se venía a internar. Y me empezaron a dar entre todos, y por ahí vino el que iba a ser mi jefe y me rescató. Yo digo, me rescató porque me sacó de ahí. Yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo contesto todo esto? Y te voy a decir lo mismo que me dijo a mí en ese momento esa persona. Dijo, todo lo que vos estudiaste, estábamos en una oficinita, en el office del grupo terapéutico, me dijo, todo lo que vos estudiaste, dejalo acá adentro. Bajá y habla con las personas. Escuchá a las personas. Escuchalas, entendelas, sé empático con lo que te están diciendo. Y una vez que las escuchaste, vení acá y agarrá la herramienta necesaria para modificar eso. Pero cuando estés operando, no estés con la cajita de herramientas en la mano. Cuando estés operando, escuchá. Esto es un trabajo de, eh, de tener muy en cuenta que nosotros siempre vamos a estar relacionados con personas. ¿Sí? Nosotros no somos como el plomero que llega y te muestra toda la llave que tiene para ajustar tuercas, caños. Luego decís que buen plomero por todas las herramientas que tiene. No, nosotros tenemos que primero escuchar, porque inclusive lo primero que nos van a decir no es lo que realmente les está pasando. Entonces, esta indagación, este trabajo con la palabra, nosotros dependemos mucho de cómo utilizamos nuestra palabra. Y lo otro que siempre recalco es esto de tener el ejercicio de saber, de poder callarse y escuchar al otro. Uno aprende del otro. Y cuando digo aprende es porque si yo logro escucharlo, logro entender lo que le está pasando, voy a aprender cuando voy a buscar esa herramienta que vos decías, esa llave para ajustar bien la tuerca y que no sea una llave equivocada. ¿Sí? Porque si no nos pasa como le pasa a muchos mecánicos. Si vos tenés que sacar, no sé, una tuerca, no sé, yo no soy mucho de mecánica, pero no sé, una tuerca del 10, vos la podés sacar con una francesa o la podés sacar con una tuerca exacta de esa medida. Si vos la sacás con la tuerca exacta de esa medida, vas a lograr un movimiento adecuado y perfecto y no vas a romper esa tuerca, ese tornillo que estabas tratando de ajustar. Si vos lo haces con la francesa, por él, en realidad lo que haces es romperle esa cabeza de ese tornillo, de esa tuerca. Nosotros tenemos que ser precisos con la herramienta con la cual intervenimos. Así que, Paula, muchas gracias por tu aporte. Eh, no sé si alguien más tiene ganas de compartir, de presentarse, de dejar que nosotros nos conozcamos entre todos. A ver, por ahí. Me voy a poner los lentes. ¿Alguien levantó la mano? Yo por acá veo a Carla, que la tengo acá en la cámara. ¿Cómo estás, Carla? ¿Podrías presentarte y decirnos qué te trajo por acá? ¿Cómo estás viviendo todo esto que estamos charlando? Hola, hola, buenas tardes. Bueno, está. Perdón, estaba bostezando, estoy un poquito cansada. Estoy hace 8 días con mi papá en una clínica, así que igual me uní al grupo. Bien. ¿Puedes decir que estás acompañando a tu papá? Sí, sí, ¿Qué sí. te está pasando con eso? Y estamos acá por bueno, él obviamente está internado, se operó y todo eso. Y bueno, estábamos, como usted dice, estaba diciendo el tema del acompañamiento, de la codependencia, esas cosas. Por suerte no me pasa con él. Eh,
Es más que nada, digamos, el acompañamiento, el estar acá, como él no se puede movilizar y eso. Pero nosotros, por ejemplo, crecimos con él y somos bastante independientes. Es como dice la señora Paula, no tiene nada que ver el tema de si a uno le pegan o no le pegan. Nosotros somos dos hijos que crecimos únicamente con nuestro padre, él nos crió a los dos, y ninguno de los dos nunca tuvimos problemas en nada. Somos chicos que trabajamos, que estudiamos. Eh, yo creo que cada uno también tiene distintas maneras de afrontar la realidad de lo que pasa, ¿no? Porque yo bien pude haber pasado o ser un desastre, como yo siempre le digo a papá, porque yo crecí con el abandono de mi madre, pero nunca me llevó a hacer nada que no tenía que hacer. Y eso que tenía amigos que sí por ahí consumían y esas cosas cuando salíamos. Pero no sé, yo creo que va más allá de eso. Yo creo que va de acuerdo a la persona cómo sabe afrontar, ¿no? Los problemas, lo que le toca vivir. Gracias por permitirnos conocer un poquito de tu historia, Carla. Ya te vi tu manita levantada, Gabriela, ya te paso la palabra. Esto que hablábamos hoy, precisamente en este proceso de crecer está el aprendizaje, ¿sí? Y uno crece y aprende con todo lo que le va pasando en la vida, ¿sí? Sí. Inclusive cuando suceden situaciones como la que vos mencionaste, lo bueno es en algún momento ver qué le pasa a uno con eso. Porque nosotros no podemos cambiar lo que pasó. Eso siempre va a estar y siempre va a ser igual. Lo que pasó, pasó. Los días pasados vividos no se modifican. Lo que uno puede trabajar y puede modificar es cómo mira eso y cómo lo va a afectar en el aquí y ahora, en el hoy. Así que, bárbaro, Carla, genial, un gusto compartir con vos hoy. Muchas gracias. Creo que era Gabriela que había levantado la mano, ¿puede ser? Hubo un movimiento acá y se me perdió. Gabriela, sí. Te Sí, escuchamos, hola. Gabriela. Buenas tardes. Soy Gabriela de Santa Fe Capital. Estoy aquí invitada por mi pareja que está estudiando psicología social y cuento un poquito mi experiencia. Yo soy ex esposa de un ludópata. Esta persona empezó a jugar sin yo darme cuenta mucho, digamos. Eh, Y bueno, hasta que cuando ya no tenía más nada que jugar y estábamos en cero prácticamente, nos cuenta la verdad y nos dice que bueno, que no teníamos ni para pagar el alquiler, nosotros pagamos alquiler, y nos había mentido y que estaba jugando en el casino. ¿Sí? El casino le quedaba justo enfrente de su trabajo. O sea, él me venía como mintiendo, ¿no? Diciendo, poniendo excusas, diciendo que salía más tarde porque tenía una reunión. Bueno, yo más o menos yo sabía que a él le gustaba el juego, a mí no me gusta, pero era una vez cada tanto que yo sabía que él iba. Resulta que descubrimos que iba todos los días. Entonces, bueno, se jugó todo, hasta nuestros ahorros, o sea, no teníamos nada. Y la situación fue bastante dura en el momento que nos dijo. Entonces, porque no teníamos ni para comer, de verdad, y se había jugado todo. Entonces, bueno,
Él no, él lo negaba al principio, solo que, o sea, quería ayudarlo, porque yo consideraba que estaba enfermo, y encontré, gracias a una amiga, un lugar, una institución de adicciones, muy bueno aquí en Santa Fe, que trata adicciones, y se lo dije. Él al principio no quería saber nada, que él se iba a arreglar solo, que él solo iba a solucionar el problema, y bueno, después de una semana de idas y vueltas, llorando, mal, me dice, necesito ayuda, porque tengo miedo a mí mismo, tengo miedo de mí mismo, tengo miedo de volver a jugar. Así que bueno, tuvimos 2 años acompañándolo. Yo, por supuesto, tuve que ser la tutora de él. Por eso es importante, como vos decías, el tema del acompañamiento de la familia. Es impresionante. Yo ahí en este instituto, en esa institución, he visto, obviamente ahí trataban mucho más las adicciones de sustancias. Pero ¿cómo sufre la familia? ¿Cómo sufrimos la familia del adicto? Así que la experiencia para mí fue, para mí en particular, para mí y mi familia, yo tengo 2 hijos, y en aquel momento eran chicos, y bueno, ir 3 veces a la semana, sí o sí, porque a los talleres, era obligatorio, una vez con la familia, otra vez con el paciente, otra vez iba el paciente solo, y él también a la vez hacía su terapia con su psicólogo, ¿no? Individual. Fueron 2 años, pasaron 2 años, bien, aparentemente se recuperó, digo aparentemente, porque pensaron que estaba bien, le dieron el alta, pasaron 2 años y volvió a caer, ¿sí? O sea, tuvo una recaída. Y intenté volver a ayudarlo, y ya no quiso. Ya no quiso, las cosas a la vez en el matrimonio ya no estaban bien. Y bueno, entre eso que nos pasó, que deudas obviamente por todos lados, como él lo que hizo fue presentar quiebra y le embargaron su sueldo, entonces obviamente no podía sacar ningún crédito para pagar a cuál financiera y, en fin, que debía. Tuve que, con mi sueldo, o sea, sacábamos crédito, y ya hasta hace poco estuve pagando un crédito, 5 créditos en realidad, para, bueno, cubrir sus deudas. ¿Ah? O sea, es bastante duro realmente. Y lamentablemente hoy, ya hace 5 años que yo me divorcié de él, por eso y por otros motivos. La verdad, él tiene otros problemas, otras patologías psicopáticas, y sigue jugando. Sigue jugando. Se jugó yo tengo un hijo con discapacidad que cobra una pensión, y hace que supuestamente él debería pasarle a la pensión a su hijo, y hace 1 año que no se la pasaba porque, bueno, literalmente ya estaba jugando. O sea, ya está, creo, en el fondo, pero bueno, es difícil. Yo digo que es difícil, que es salir de una adicción para el adicto y para, bueno, la familia. Ahora ya, bueno, ya está, lamentablemente no, yo ya no tengo más nada que ver, ¿no?, con él, pero bueno, sí, mi hijo, sobre todo mi hijo mayor, ¿no?, que es el más consciente, que lo descubrió otra vez jugando. Entonces, sí, tenía una relación de codependencia, obviamente, con él, y esto de querer rescatarlo y de querer ayudarlo porque estaba enfermo. Y bueno, creo que pensé que lo había logrado, que lo habíamos logrado como familia, pero
bueno, lamentablemente yo creo que logró hasta engañar a su psicólogo por su patología, ¿no? Para que le dieran el alta. Yo creo que a él no deberían haberle dado el alta así en 2 años, tan rápidamente, porque pienso que una adicción no es tan sencillo, no sé, vos sos el experto, pero yo he estado también con gente asistentes sociales, con psicólogos en las reuniones, que aprendí un montón acerca de las adicciones y de la relación entre el adicto y la familia. Pero es muy cuesta arriba, o sea, es una cosa muy cuesta arriba, sobre todo para la familia. No sé, en el caso de lo que pasa, la ludopatía, lamentable, por ahí no, es como que se trata más el tema de las sustancias, ¿no? El consumo de las sustancias, y la ludopatía no está todavía tan trabajada, me parece, en algunos ámbitos. Ahí cuando yo lo llevé a él, que hace como 6, 7 años atrás, más 8 años atrás, eran 2 nada más los adictos al juego, ¿viste? No, los demás era todo el consumo de sustancias. Pero hay un punto siempre en común ahí entre el adicto a sustancias, ya sea sustancia, alcohol, y la ludopatía, porque a veces la ludopatía trae también consumo de sustancias, porque justamente tenía un compañero que hacía eso, ¿no? Jugaba, a la vez consumía, y a la vez tomaba alcohol. O sea, era un círculo, ¿no? Él no, es solamente el tema de la ludopatía, por suerte, ¿no? Pero, por suerte digo, entre comillas. Pero muy triste, fue una situación muy triste, es una situación muy triste. Yo realmente aprendí un montón allí y escuché a mucha gente sufrir, muchos papás, muchas familias, padres que iban solos porque los hijos obviamente no, o sea, se negaban, no querían ir, y los papás como una especie de rescatadores iban, por lo menos por ellos, a las reuniones, y los hijos no iban, no asistían. Así que bueno, comprendo bastante el tema de lo que es, bueno, tener un adicto en casa. Gabriela, primeramente agradecerte que nos hayas permitido conocerte, que de alguna manera en estos minutos nos permitiste ser parte y ser testigos de una etapa de tu vida. Primero, agradecerte eso. Segundo, algunas cositas de lo que vos comentaste. Vos inclusive en un momento, como que te costaba decir que era adicto. Dijiste, bueno, adicto, como que el término a veces choca. Sí. Y me da pie para esto. Cuando nos ponemos como docente, como formador de operadores, hay uno va a bajar la información de decir que debe poner primero a la persona por adelante y que debemos hablar de personas con consumo problemático, no hablar del adicto, no etiquetar, ¿sí? Eso está bárbaro y lo comparto. Ahora, en otro momento, me acuerdo que también trabajo con personas en consumo, ¿sí? Cuando vos trabajás con personas que están en consumo, uno tiene que ser muy claro en la comunicación que tiene con el paciente y no puede dar definiciones que sean ambiguas. En ese caso, uno debe utilizar la palabra de adicto. ¿Por qué? Porque eso le sirve al paciente para empezar a responsabilizarse
por las acciones y las elecciones que toma. Mm. Porque uno no debe olvidarse que es un paciente que tiene una enfermedad relacionada a las conductas adictivas. Vos podés ser enfermo de cualquier enfermedad. A ver, yo puedo tener la enfermedad de la diabetes, ¿sí? Que no puedo comer ciertos alimentos, no puedo comerme un alfajor de chocolate. Ahora, si yo todos los días en el desayuno me como un alfajor triple de chocolate, no le puedo echar la culpa a la enfermedad. Lo que tengo es que hacerme responsable de la decisión que tomé de todas las mañanas comerme un alfajor triple de chocolate sabiendo que eso va en contra de mi salud. En esto es lo primero que uno tiene que trabajar en el tratamiento con los pacientes, ¿sí? Es en que se empiecen a ser responsables. Y la primera manera que nosotros tenemos en las comunidades es ponerle la etiqueta. Sos adicto, hacete cargo de eso, hacete responsable de eso, porque es la primera manera de poderlos tener en un aquí y ahora muy adecuado, ¿sí? Entonces, esto de usar o no la etiqueta de adicto, yo siempre digo, depende en qué momento, qué sombrero me pongo. ¿Me pongo el sombrero de docente o me pongo el sombrero del operador? Porque cuando estoy trabajando con el paciente, no me tiembla decirle adicto. Digo esto para poner en contexto a todos, porque también sirve en la familia. Uno tiene que entender que ese familiar tiene una enfermedad, pero no quita que las decisiones y las elecciones que tenga esa persona van a ser responsabilidad de él, ¿sí? Y esto sirve mucho para el codependiente, porque si no, si yo a la persona, el codependiente en la familia, no logro trabajarlo de esa manera, no voy a lograr que la persona que está en consumo pueda modificarse esa realidad para decidir ir a un tratamiento. ¿Comprendés? A ver, normalmente uno escucha que las personas que tienen problemas de consumo solamente entran en tratamiento cuando llegan al límite, cuando sienten que pierden todo. Habitualmente yo comento que el perder todo depende de cada uno. Perder todo para mí puede significar distinto que el perder todo para vos, Gabriela, o para, no le pusimos nombre a esta persona que vos dijiste. El perder todo es distinto para cada persona, tiene que ver con la subjetividad de cada uno. Pero como codependiente necesitamos hacer ese corte y empezar a decirle, vos hacerte responsable, no me tengo que hacer responsable yo, porque el codependiente se hace responsable de la decisión que toma el otro. Y ahí no lo estamos ayudando, le estamos generando dolor. Por otro lado, vos mencionabas esto de la ludopatía. Comparto que no hay, o sea, que la mayoría de los lugares tratan más las adicciones con las sustancias psicoactivas. La manera de tratarlo es lo mismo, es exactamente igual. Porque la característica de la adicción, de la enfermedad de adicciones, es la misma. Tiene la misma estructura. En este caso lo que cambia es el objeto que va a utilizar el paciente para satisfacer ese deseo, ¿sí? A ver, en todo adicto vamos a encontrar, en cada paciente vamos a encontrar que va a plantear un dolor. En el grupo terapéutico siempre sale que hay un dolor que es tan fuerte que lo tiene que tapar, lo tiene que callar. En algunos casos lo tapa con alguna sustancia psicoactiva, en otros lo tapa con el juego, en otros lo van a tapar con el alcohol, ¿sí? Porque a lo mejor lo que necesita es adormecer esa cabeza para no seguir pensando en ese dolor. Normalmente el objeto que toman para tapar ese dolor
va a ser consecuente con cómo lo afecta. Si yo tengo un dolor que quiero olvidar porque me marcó esa ausencia, ¿sí? Por ahí voy por el alcohol. Supongamos que me va a perturbar ciertos sentidos que van a permitir que yo me aleje de esa situación. Ahora, supongamos que ese dolor tiene que ver con la falta, a lo mejor, de alimento, a lo mejor cuando era chico tuvo muchas necesidades, muchas carencias de lo material. ¿Sabes cuál va a ser el objeto que va a utilizar para tapar ese deseo, ese dolor? Muchos lo toman en el trabajo y tienen esa adicción al trabajo, personas que a lo mejor trabajan 15, 16 horas por día, y vos decís, no vivís precisamente desde esa conducta adictiva, lo que utilizaron fue otro objeto para tapar ese dolor, ¿sí? Entonces, las conductas adictivas no tienen que ver solamente con que alguien tome sustancias, o que tome alcohol, o que vaya al juego. Podemos encontrar muchas personas con conductas adictivas pegadas a objetos que no van a perturbar los vínculos y la relación a ver, cuando uno habla de un adicto que toma sustancias psicoactivas, uno dice, bueno, se vuelve agresivo, va a empezar a romper esas normas sociales, va a empezar a perder el trabajo, ¿sí? Va a dejar de estudiar. Eso socialmente está mal visto, entonces se lo empieza, depende de cómo esté trabajando ese grupo familiar, a veces lo va a empezar a tratar de expulsar, a cargarle toda la culpa de lo que sucede en la familia a esa persona, y la va a ser responsable de todos los males de la familia a ese adicto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en lugar de tomar una sustancia psicoactiva es adicto al trabajo y está 15 horas trabajando? Nadie lo va a culpar de que va a perder el trabajo, porque al contrario, está trabajando. Y cuando no esté a lo mejor en el cumpleaños de decir, se la pasa trabajando, todo lo que se pierde, pero es muy trabajador. Y vos fíjate que en realidad estamos no atendiendo a una persona que tiene conductas adictivas, ¿sí? Lo que pasa es que tomó un objeto que socialmente no está mal visto. ¿Mm? A eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y lo otro que me da pie a esto que vos hablabas, es a separar lo que es el coadicto de lo que es el codependiente. Nosotros hablamos del codependiente hasta hace un rato, pero hay otro rol en este grupo familiar que es el coadicto. Y en ese caso, el coadicto lo que busca es generar en el otro la necesidad de la presencia de uno, ¿sí? Y va a tratar de sentirse que va a ser una persona que crea que de algún modo va a ser necesitado por el otro, ¿sí? Que con lo que yo haga el otro no me va a abandonar, ¿sí? Como decíamos, se va a cargar de todas las responsabilidades que en realidad le van a competir al otro, al adicto, ¿sí? Lo que pasa es que de esa manera se sienten importantes, se piensan que son los acreedores del reconocimiento de esa persona, ¿sí? Que esa persona va a tener un agradecimiento perpetuo, y en realidad lo que termina haciendo es también causarle dolor. Un ejemplo del coadicto es si es una persona alcohólica y se quedó sin alcohol para tomar, muchas veces en ese grupo familiar aparece que dice, bueno, sí, le voy a comprar el alcohol que quiere, ¿sí? Y por lo menos está un poco tranquilo. Se piensa que lo calma, que esa persona le va a agradecer que le fue a comprar, no sé, el alcohol, y en realidad está causando un dolor. Seguimos con lo mismo. Lo que pasa es que ahí el coadicto, hablamos de una persona que facilita el consumo,
Y en el otro hablamos de una persona que depende del estado emocional del otro, ¿sí? Entonces, hace poco a un colega, en realidad un psicólogo que es director de un grupo de psiquiatría que está trabajando en, ¿no es?, en adicciones. Y él, hablando de esto, hizo referencia a una fábula de la mitología que hablaba de Ulises y las sirenas, ¿sí? Y ahí en esa fábula, él contaba, y lo describía de esta manera, decía que iba Ulises en su barco con los marineros, y en ese camino de regreso a esa costa, tenía que pasar por un lugar en donde estaba llena de sirenas, que también son seres mitológicos, que tienen esto que dicen que la sirena tiene ese canto, ¿sí?, que enamora y que precisamente hace que resulte imposible, ¿cómo es? No llegué a leer el mensajito que habían puesto, ahora lo leo. Casi imposible que quien lo escuche no quiera ir hacia donde están las sirenas. Entonces, cuando se encuentra con esta situación, Ulises, que para llegar a la costa tiene que atravesar ese lugar lleno de sirenas, él tenía una diosa con la cual podía hablar, la cual no recuerdo el nombre en este momento, y la diosa le dio una manera de poder atravesar ese lugar. Y le dijo a los marineros, tápenle los oídos con cera. Y a Ulises le dijo, que no te tapen los oídos, o vas a poder hablar, no te van a tapar la boca, pero que te aten al mástil de ese barco. Y yo me lo imagino a este hombre corpulento atado a ese mástil, y que cuando ese barco empieza a navegar esas aguas llenas de sirenas, las sirenas empiezan con ese canto, cuando le escucha ese Ulises se empieza a desesperar, obviamente. Empieza a querer ir hasta ahí y empieza primero a pedir a los marineros que se acerquen y que le suelten los brazos. Después va a estar en este proceso de sentirse más agresivo y a lo mejor va a empezar a gritarlos a los marineros. Y a lo mejor después los va a amenazar. Si no me sueltan, los tiro en el medio del agua y que se ahoguen. Pero ¿qué pasaba? Ninguno de esos marineros lo estaba escuchando. ¿Por qué? Porque tenía los oídos tapados de cera. Eso precisamente le permitió a Ulises y a todos sus marineros dentro de ese barco atravesar todo ese lugar lleno de sirenas y arribar a la costa. Y lo sorprendente es que uno puede relacionar ese canto de las sirenas con las sustancias, ¿no? Ese canto irresistible que tiene para la persona que está en consumo, en que le resulta imposible no ir a caer a los brazos de esa sustancia. Y la otra característica que tiene de parecido las sirenas estas que habla la fábula con las sustancias, que son igual de mortales. Porque cuando uno se acercaba a los brazos de esas sirenas, se moría. Y lo otro que también veíamos de similitud en este Ulises, es que Ulises es el adicto. Es este que ordena, grita, amenaza, suplica, ruega, va a buscar el modo de modificar, de manipular, de dominar al resto. En este caso eran los marineros. Vamos a estar hablando de la familia del adicto. ¿Y cuál fue en esta fábula la única respuesta que tuvieron los marineros? No escuchar a Ulises en ese momento, ¿sí? No ceder a esa manipulación, ¿sí?, que estaba ejerciendo Ulises. No quiero ser malinterpretado, no es que la solución es no escuchar al adicto, sino no escuchar al adicto en consumo, ¿sí? Yo al adicto lo tengo que escuchar siempre, no escucharlo en consumo. Y cuando está en el pico de consumo y quiere manipular,
se pone a gritar y trata mal a la familia y demás, uno tiene que decirle, me tapo los oídos porque yo con la persona que está en consumo, en el momento de consumo, no trato. El adicto en consumo no es momento para hablar, ¿sí? Y esto a mí me gustó porque una manera muy linda de graficar el momento y cómo manejarse la familia con el adicto. Ahí, Paula, vi que levantaste la mano. ¿Qué querías aportar? No, yo quería, usted dice, por ejemplo, en cuanto al comportamiento del adicto. El mío, porque la verdad yo también lo llevé a un centro de rehabilitación y también le dieron el alta, y es lo que hoy decía que una compañía, sería alguien acá de la reunión, dijo que no era el momento de haber dado el alta. Cuando usted acotó que cada uno, entender, decide o no decide cambiar, y entender, hay cosas que no podemos encadenarlo y dejarlo ahí si no pone un poco de él, porque un poco es también de la persona que quiera cambiar. El mío, lo que quiero hacer el comentario, es que el mío, por ejemplo, cuando sale no consume. Él cuando viene a casa, que no sé, porque yo de drogas soy tan ignorante, puedo decir, que mi hijo entra como si fuera, no sé, en otra dimensión. No se pone a gritar, pobrecito, juega con la mano, juega, hace que yo me amanezco sentada y le dura 4 horas lo que consume. En 4 horas él sale de ese estado. Juega y él me ve a veces con el teléfono, porque mientras está así yo estoy cerca, él me dice, ¿qué hace con el teléfono? ¿Qué hace con el teléfono? Porque dentro de cosas se da cuenta y él tiene miedo como que le esté filmando algo. Yo le digo, estoy estudiando, Marcos, le digo, ponele, y lo sigo observando porque me da miedo dejarlo solo, pero no sería, no está consciente, no te puede gritar, no te puede hacer nada. Por supuesto que yo no le voy a atacar, porque si le ataco capaz que sea violento, no sé cómo reaccionará, pero él se pierde, no es él, es otra. Yo siempre digo, Marco con esa porquería encima es una cosa, Marco Antonio sin esa porque sería sanito, es un ángel, es él un ángel, no porque sea mi hijo, pero son dos estados que vos decís, no entiendo, entender cómo y o si a todos los adictos les pasa de la misma forma. Paula, a lo mejor yo no me expliqué bien. Y vuelvo a repetirlo para no generar confusión, y te agradezco que hayas hecho el aporte. Cuando yo hablo de esta agresividad, es cuando la persona está en esa situación de pico de consumo, no tiene la estructura de demora. Entonces, no puede esperar a consumir dentro de 10 minutos. Lo quiere ya, y si no lo tiene en ese instante, precisamente empieza toda esta generación de manipulación, de violencia. Obviamente que una vez que tiene ya ese objeto que lo va a calmar, va a estar tranquilo. Ya lo obtuvo y ya lo consumió. ¿Soy claro en esto, Paula? Vos lo que estás diciendo es cuando ya logró tener ese objeto y lo está consumiendo. Yo lo que digo es el paso anterior, cuando está ese deseo de tener ese objeto y no tiene esa estructura de demora. Eso genera la violencia, la manipulación y demás. ¿Está claro, Paula? Sí. Entonces, cuando él, por ejemplo, él no me hace, él puede estar 20 días, 30 días, 2 meses y él no consume. Sería, no es que él me manifiesta un día está agresivo porque siente la necesidad. Yo le estoy batiendo y estoy al pie del cañón porque yo como le digo a mamá, yo le conozco porque se va como que a otra dimensión cuando él consume. Y no lo hace seguido, sería, pero no quiero que lo haga nunca, porque tengo un miedo que un día se me vaya en una sobredosis, ¿entendés? Ese es mi problema. Él no lo hace siempre. Ese estado no conozco yo de él, el que tiene la necesidad de consumir. Yo ya me di cuenta, salió de la pieza, y yo cuando ya hizo 3 veces la nariz así, yo ya no sé. Paula,
te comento a vos y le comento a todos los que están presentes eh, en el conversatorio. Los días miércoles, de 15 a 16, el instituto tiene un grupo de contención para familiares de personas en consumo que lo está llevando adelante 3 operadores socioterapeutas que son formados en la institución y lo llevan adelante, y ese grupo es totalmente gratuito para familiares de personas en consumo, ¿sí? Te digo porque te quiero invitar a vos y a cualquiera de los que esté presente en este momento que consideren necesario, porque se sientan reflejados en algo de lo que estamos hablando en el día de hoy, que se acerquen en el grupo que subieron ahora, que está el link. Yo voy a poner, le voy a pedir a la administración del instituto que ponga el link de acceso a ese grupo de WhatsApp en donde después suben los miércoles. ¿Por qué? Porque los mismos operadores que lo llevan adelante primero una entrevista de admisión en donde se van a conocer y después sí pasan a la primera reunión. Así que estás invitada, vos y quienes los consideren necesarios. A ver qué. Andrea, has levantado la mano. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Soy Andrea Orbe, mi apellido, soy de Santa Rosa, Corrientes. Me encanta la charla, lo que estoy escuchando, la verdad que hay que aprender a escuchar, mucha razón. En mi caso, entro por el tema de que yo tengo un chico adolescente de 19 años, creo que va también en la crianza y no perderle pasos, no tanto con la chancleta, no perderle pasos en hablarle, comunicarte, estar al lado de ellos, por más que ellos te digan que sos una pesada. Tengo 4 gurises, tengo la más grande, tiene 29, cumple ahora en octubre, la otra tiene 27, el chico este de 19 y la más chiquita de 11 años. Con el varón hubo tipo en los 13 años, que es la edad que se pierden. Acá es un pueblo chico, es un pueblo que justamente me meto en lleno en este tema porque hay muchos adolescentes perdidos en la calle, que justamente lo que vos decís, que se alteran todos, se desesperan todos para encontrar en la mercadería, la merca famosa, y salen a robar cegados, porque necesitan, están con tanta abstinencia que necesitan y no saben lo que hacen. Roban una garrafa o algo, pero al robar hacen daño, ¿entendés? Hacen daño y se ciegan. Entonces, en ese punto, yo creo que a nivel acá pueblo es donde hay que abordar, por eso me meto en esto, porque tengo un hijo adolescente que a Dios gracias la Virgen, él se recibió y no cayó, pero tengo una nena que es la generación ahora, Z, como le dicen, que no sabemos lo que puede pasar. Y en este pueblo tan chico, ya los conocen a los chicos. Entonces hay que profundizar y meterse de lleno para ayudar si ya los conocemos, ¿me entendés? Por eso me meto en esto, tanto en la psicología social y en tema de esto del operador, me encantó, la verdad que no sabía que me iba a gustar, pero me gustó la charla, me gusta la charla, me estoy quedando sin batería, por eso quería hablarles y decirle eso, y la verdad que sí, hay que aprender a escuchar al otro, no interrumpirlo, porque eso es lo que yo hice con mi varón, y al día de hoy estoy orgullosa de él por eso. Escuchar porque las pequeñas señales que te dan es donde ahí es donde eso tenés que estar atenta con las antenas. Y ya te digo, me meto por el tema de los adolescentes, que todos saben, porque entran a la policía y entran por una puerta y salen por la otra, porque ya saben por qué lo hicieron, en el momento que lo hacen, ¿me entendés? Recuperan las cosas porque la policía va y le dice, ¿dónde está? Y ellos salen de la alucinación y saben dónde está. Pero hay que afrontar el momento antes, como vos decís, antes de que lo hagan, ¿me entendés? Bueno,
Ese es mi aporte. Hermoso el grupo, hermosas las palabras, me encanta escucharlos, me encanta. Lo voy a seguir por YouTube porque dice que está en YouTube. Lo que sigan después porque me quedo sin batería. A ver, un par de cositas. Por un lado, recién me acaban de escribir del instituto, que obviamente siempre hacen el soporte de estas charlas. En el chat del grupo ya apareció el link para hacer clic e ir al grupo de contención de familias. Igualmente, les voy a pedir después en la administración si lo ponen en el grupo de WhatsApp, que hoy tenían el link para subir a la sala, porque una vez que cierren estas salas se les va a perder el chat. Y esto que decía Andrea es importantísimo, porque, a ver, seguramente yo soy el más añoso de esta sala, y fui parte de esa generación criada con la chancleta o la varita de mimbre, ¿no? Qué cosa rara esto de... yo por acá veo colegas que tuve la suerte, ahora después los voy a saludar, tuve la suerte que me permitieron compartir su formación como operadores socioterapeutas y son excelentes profesionales, los acabo de ver, les agradezco, ya algunos ya saben quiénes son y les agradezco que hayan subido. Yo siempre digo esto de esta comunicación que uno tiene que tener en cuenta porque no siempre lo que se dice es lo que uno quiere transmitir o lo que el otro escucha, ¿sí? A ver, yo cuando mi mamá de chico se ponía con la chancleta atrás de la espalda y me decía, pasá que no te voy a hacer nada. Yo no entendía pasar que no te voy a hacer nada. Yo entendía que cuando pasaba por ahí iba a cobrar, y que iba a cobrar con la chancleta. Entonces, a ver, son épocas, son maneras, obviamente que la sociedad evolucionó, nosotros fuimos cambiando. Mi generación dijo, bueno, si a nosotros nos criaron con la chancleta, nosotros no le vamos a pegar a los hijos, y nos fuimos al otro extremo. Entonces nuestros hijos son la generación a lo mejor que hoy tiene 30 años y decimos, oh, mirá lo que generamos. Porque también hay que ser responsable. Hay que decir, estos chicos de 30 años los formó mi generación. Digamos que la manera que nosotros tuvimos en general, ¿sí? No quiero que nadie que empiece a decir, no, mi hijo o mi hija es excelente y no me pasó, porque obviamente estamos hablando de cosas generales. Irse a los extremos no sirve, ¿sí? Porque tenemos que tener esa conversación, como decía Andrea, lo tenemos que escuchar, pero esa conversación tiene que ser clara, franca y tiene que ser asertiva. Y cuando digo asertiva, es en donde nosotros le vamos a poner el límite. Porque ponerle límite no es ir en contra del afecto, es al revés, ¿sí? Entonces, si yo esa comunicación que tengo con mi hijo es clara, franca y asertiva, no voy a tener ese problema y no voy a necesitar los J, ¿sí? Porque yo ese proceso de comunicación lo voy mejorando y lo voy teniendo desde otro lugar, ¿sí? Entonces no llego a esa situación de crisis que necesita los J, ¿sí? Y un poco esto que hablábamos hoy, de esto salió nuevamente la palabrita del deseo. A mí hoy me gustaría que nos vayamos con la idea de que el deseo, 2 puntos, es un motor que nos lleva a la acción, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el deseo de uno es un motor que nos va a llevar a la acción, ahí vamos a entender esto que hablábamos de que el adicto lo que no tiene es este manejo de la ansiedad, este soporte de los tiempos de espera y este juego que tiene el codependiente de intentar satisfacer, ¿sí?, los deseos de la familia. Y poniendo esto hoy estoy muy llevado
a los ejemplos gráficos. Cuando yo era chico, lo que estaba de moda, no sé si todavía seguiré estando, es que nos comprábamos figuritas. Y el deseo era completar el álbum. ¿Sí? Ahora, en las familias había dos alternativas. Podía haber una familia que te compraba la caja de figuritas y te decía, tomá, llena el álbum. Y si no le sacaste en una, al otro día venían con 5 cajas de figuritas para ver de que completara el álbum. Y otro decía, venía el padre del trabajo y decía, ¿te portaste bien? Te preguntaba la mamá, ¿se portó bien? Bueno, te doy un sobre de figuritas porque te portaste bien. A ver, el que le compraba la caja de figuritas para que lo llene rápido, no le estaba marcando esa estructura de demora que nosotros decimos que es tan importante. El padre que venía decía, te doy uno y aprende a esperar, porque lleva tiempo que vos alcances lograr satisfacer ese deseo. Ahí ya le están marcando la estructura de demora a ese sujeto. Entonces después, esa persona seguramente, si tiene conductas adictivas, tiene aprendido desde su infancia, que es cuando más uno aprende, ¿sí? Donde digo más uno aprende por la cantidad de información que está aprendiendo, ¿sí? No porque uno después no pueda aprender, sino por la cantidad en volumen de información que aprende. Ya me formaron en esa estructura de demora. Y para hacer eso, precisamente no tenés que ser codependiente. Por eso yo hablo que el codependiente no es solamente codependiente de un adicto. Porque ese padre, digo yo, para que el nene se sienta bien y que me siga queriendo, le compro 5 cajas de figuritas. Porque dependo mi emoción de la emoción del otro. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver que estos roles, este tipo de conductas en las familias, las vemos muchísimo, no solamente cuando hay una familia que surge este emergente que es la adicción. Hay muchas familias que tienen codependientes y que por suerte, ¿sí? Por eso de que la suerte loca, loca a veces te toca y a veces no, en esa familia no hubo una persona con características de un adicto que sea hipersensible y no surge la adicción como emergente en esa familia. Pero el rol del coadicto lo tenemos igual, del codependiente lo vamos a tener igual. ¿Entienden lo que les digo? Para el operador socioterapeuta no va a tener que tratar a esa familia, pues no le va a llegar porque no le llegó primero el adicto. Pero como sea en el caso de Paula, que es psicóloga social, yo por acá estoy viendo algunas psicólogas sociales en formación, y cuando tengan esa familia, si tuvieron esa formación desde operador socioterapeuta, el codependiente lo va a ver igual. Y esa familia la va a trabajar de manera adecuada, por más que no tenga el adicto en la familia. ¿Sí? Porque es, como decíamos hoy, otra herramienta que tiene en el cajoncito. ¿Estamos? Esto que yo les decía del álbum de figuritas y demás, hay un montón de situaciones que nosotros la vamos viviendo en la infancia, que nos van marcando esto para cuando después entramos en la adolescencia, como decía Andrea, porque otra de las cosas que no los quiero aburrir, no quiero que esto termine siendo una clase, pero uno cuando se forma y empieza a incorporar teorías, tanto sea como operador socioterapeuta, como psicólogo social, existe lo que se llama el proceso de vida. Y el proceso de vida está entre la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Y en cada uno de esos procesos de vida hay una tarea que uno tiene que cumplir. ¿Sí? A ver, en la infancia está el juego. Y si yo en la infancia tengo que, en lugar de ponerme a jugar, o sea,
En la infancia, el infante juega que trabaja, no trabaja. Si a esa persona la mandamos a trabajar, no está jugando, está trabajando. Perdió el objeto de esa etapa, de ese proceso de vida, y eso le va a generar un trauma de ese proceso de vida. Y si no lo trabaja posteriormente, lo va a hacer que sea como esas fichitas de dominó. Empiezan a caer los otros procesos de vida. Entonces empieza a ser un sinfín de cosas arrastradas por traumas no trabajados de esos procesos de vida. Y retomando un poquito acá, Gabriela, levantaste la mano. Pero justamente hablando de los traumas, ¿no? De la infancia, bueno, mi ex, él desde chico tuvo que hacerse cargo de su familia, ¿sí? Porque tenía un padre abandónico. Entonces, empezó a trabajar, como vos decís, en lugar de jugar, trabajaban desde los 11 años. Tenía que salir a la casa a hacer changas porque el padre los abandonó, literalmente, y la mamá era una ama de casa, ¿está? Y hacía lo que podía. Eran 3 hermanos. Todo eso, sumado a un accidente que tuvo a los 18 años, que lo dejó hemipléjico, lamentablemente él no lo trabajó nunca. Él pensó que lo iba a superar solo. Tenía las recomendaciones médicas y todo de hacer terapia, y nunca las hizo. Entonces, yo creo que, claro, obviamente, todos esos vacíos, o esos traumas, mejor dicho, bueno, que le generaron esos vacíos, los llenó en su adicción al juego. También, bueno, fumó muchos años, desde los 14 años, ¿no? También fue adicto al cigarrillo, voluntariamente lo dejó, pero se volcó al juego. Y yo pensé, hablé, cuando lo llevé a la institución, lo acompañé a esa institución, hablé con el director y le comenté esto de la infancia, porque al ingreso, digamos, se hace un cuestionario en esta institución, bueno, se conversa con el paciente y conmigo, que en este caso era yo la tutora, y él no decía nada acerca de su infancia, porque le preguntaba al director, que era psicólogo, y él no decía nada. Entonces yo le digo, pero contale todo lo que vos viviste en tu infancia, si es importante, porque y de algún lado nace esta cosa de tu ludopatía. O sea, no es que el ludópata o el adicto, no nace adicto, creo que se hace. Y bueno, hay que ver para atrás qué es lo que pasó en la infancia, como vos decís, en la adolescencia, en las distintas etapas de su vida, sobre todo en la infancia. Él pasó por muchas cosas dolorosas, que no las trabajó nunca. Yo creo que por eso, y que tuvo la oportunidad de trabajarlo con su psicólogo en la institución y no lo hizo, creo que no quiso atravesar esa parte porque obviamente le generaba dolor, entonces por eso se volcó al juego, para tapar y no ver ese dolor que le causó todo aquello que vivió cuando era más chico. Lamentablemente tuvo la oportunidad de trabajarlo con su psicólogo y no lo hizo. El psicólogo nunca se enteró de esto. Su psicólogo particular. Nunca se enteró. Y bueno, lamentablemente, hoy sigue en la misma. Gabriela, a ver, reiteradamente yo, cuando estamos charlando en las formaciones, yo siempre digo que uno lo primero que tiene que lograr como terapeuta es ese acuerdo terapéutico con el paciente. Y parte de ese acuerdo terapéutico es también generar empatía. ¿Sí? Y cuando hablo de empatía, a ver, yo no necesito sentir lo mismo que está sintiendo el otro, porque eso sería imposible. ¿Sí?
Yo lo que tengo que entender es el dolor que está atravesando el otro. ¿Sí? Entonces, eso es la empatía, es entender el dolor del otro. No tengo que sufrirlo de la misma manera, lo tengo que entender. Y si yo genero esta empatía con el paciente y logro generar que ese paciente entienda que cuando habla conmigo yo lo estoy escuchando, yo le presto atención. ¿Sí? No que hago que lo escucho, sino que lo escucho. Y que cuando le doy una devolución con respecto a lo que está hablando, es pertinente a lo que él habló, lo que sí voy a lograr es que se pueda abrir, que pueda empezar este proceso eh, de apertura terapéutica y poder llegar a trabajar todo esto. No sé el caso, yo no conozco a esta persona y no conozco al grupo terapéutico. Sí te comento lo que nosotros en el instituto, como formadores de operadores socioterapeutas, siempre le planteamos a los profesionales que se forman en el instituto. Porque sí, en el instituto somos muy conscientes de que trabajamos con seres humanos y que dentro de ese conjunto que es el ser humano, trabajamos con un área específica que es la salud mental. Y eso requiere una responsabilidad muy grande. Yo me acuerdo que cuando hablaba con la directora del instituto con respecto a, bueno, cómo van a ser las formaciones de operadores socio-terapeutas y demás, a mí hubo algo que me encantó, que me dijo, de acá alguien que no está preparado no se recibe. Y a mí me pareció maravilloso porque es estar trabajando con alguien que no solamente que es empática, sino que es responsable, ¿sí? Que entiende que con la salud mental de la gente no se juega. ¿Sí? Entonces, le ponemos mucho profesionalismo en la formación de los profesionales por eso, porque no salen a hacer churros, no es que van a amasar una pizza, eh, trabajan con la psique de las personas, trabajan con los vínculos, mejor dicho, de las personas. Así que desde acá en el instituto lo tenemos muy presente en cada formación. Así que, sí, Qué Gabriela, bueno, el acuerdo qué bueno. terapéutico es fundamental. Si no, no se puede empezar a trabajar. Si no pasan este tipo de cosas. Claro. Yo por acá estoy viendo una camarita que dice Chili Chili. Ahí se sonrió, sabe con quién estoy hablando. Buenas Este, tardes. Sí, mi nombre es Silvana Carniel. Bárbaro. Actualmente soy psicóloga social y me unieron al conversatorio y llegué un poquito tarde porque justo estaba en otra clase. Ajá. Estaba escuchando eh, lo que están diciendo y es muy interesante. Yo creería que, no sé, de mi punto, el- la ayuda primordial en este caso de estos chicos es la familia. Es la familia, yo soy psicóloga social, tenía un hijo que era adicto a la parte cibernética y cuando uno no puede están los psicopedagogos también, en este caso, que ellos por ahí con otra persona que no sea la mamá o el papá se expresan más, ¿no? Yo creería que también tendríamos que usar otra alternativa, ¿no? En estos casos. Y estar con ellos constantemente, estar con ellos, hablar, eh, eh, compartir cosas, quizás ellos quieren contar o compartir cosas y al venir a una habitación encerrarse y, y estar con lo que sea de su adicción, un pucho, un cigarrillo, toman droga o una computadora o la ludopatía, que es muy común esa adicción hoy en día, ellos se descargan lo que realmente quieren compartir con su propia familia, ¿no? Y no lo pueden. Entonces yo creería que la familia es lo primordial. Más en el caso de hoy en día, que es muy liberal la sociedad, es muy liberal. Generalmente he visto casos de familia que
para que no moleste, tomá, te doy plata, déjame de joder, tengo mis actividades, no tengo tiempo. Como recién estabas diciendo, el tema del trabajo, a veces hay familias que se dedican mucho al trabajo y se olvida de lo primordial que es la familia, ¿no? Eh, Sí, inclusive, Silvana, vos acabas de traer un tema que nosotros hace poquito hicimos un seminario con respecto también a esto de esta adicción a tener todos satisfechos de manera inmediata. Esto que vos decías de las pantallas, esta adicción a las pantallas. Eh, en ese momento, en ese seminario, me acuerdo que estuvimos charlando y hablábamos de que hoy la neurociencia nos ayuda muchísimo. Hoy la neurociencia nos permite saber que en el hemisferio frontal de nuestro cerebro hay terminaciones eh, neurológicas eh, que cuando tienen contacto con alguna hormona en particular, se activan de una manera específica. Y como ser, hay una hormona que está muy conocida ahora, que se escucha mucho, que es el cortisol. sí. El cortisol es una hormona que se libera, que tiene que ver con estar alerta. Yo siempre digo, el cortisol, ¿qué es? Es que si yo, llevémonos al ser humano primitivo, ¿sí? Que estaba en la caverna y veía, no sé, no sé si, bueno, un dinosaurio, hablemos, o un oso, y veía que lo iba a comer, obviamente se le iba a disparar esta hormona del cortisol, porque le iba a poner atento, lo iba a disparar a poner en este estado de estrés. Que el estrés no es malo, lo que es malo siempre es el exceso, ¿sí? Que te iba a permitir a lo mejor correr, tener un poquito más de fuerza, ¿sí? Sabiendo esto, lo que la neurociencia nos permite saber es que cuando ese cortisol conecta con esa terminal en el cerebro, se empieza a mover de una manera. Y esto que vos decías, suponete que yo me pongo todos los días a jugar a la escoba de 15 con mi hijo, ¿sí? Le va a parecer entretenido, vamos a poder compartir, y esa actividad le va a liberar, no sé, 10 unidades de cortisol. Entonces, vibran de una manera. Ahora, cuando yo dejo de jugar a la escoba de 15 y esa criatura, ese chico, se pone frente a una pantalla a jugar, no sé, algún jueguito o a pasar TikTok, que empiezan a pasar uno, otro, esa liberación de cortisol es mucho más grande. Y en vez de ser, no sé, 10 unidades, son 200 unidades. Esas terminaciones neuronales empiezan a saturarse y a vibrar a un ritmo mucho más elevado. Eso traducido a lo cotidiano, lo que yo veo, yo no voy a ver la neurona moviéndose en el cerebro, lo que sí voy a notar es que mi hijo la próxima vez que yo lo invito a jugar a las cartas me dice, no, me aburro jugando las cartas. ¿Por qué? Porque su cerebro entendió que la felicidad de estar entretenido era con 200 unidades de cortisol y que las terminales neurológicas se movieran así. Y cuando yo lo voy a jugar a las cartas, era de 10, no era de 200. Entonces por eso se aburre. Entonces, el trabajo que tendríamos que hacer nosotros es empezar está bien, vos podés tener el celular, no lo tengas todo el día. Claro, sí, sí. No dejes de jugar, no sé, al ajedrez. No dejes de ir a jugar a la pelota o compartir una actividad con tus amigos No, físicamente. no, y me hiciste ¿Sí? acordar mucho de nuestra época, como vos decís. Nosotros antes mirábamos las chancletas y le teníamos miedo. Era así. Y Claro, estoy viendo el cambio tecnológico, o sea, el cambio humano, digamos, con respecto al castigo, porque mi mamá era de esa época y ahora ella tiene bisnietos, ¿no?
y sigue criando sus bisnietos. Y las nietas le dicen a ella, a nosotros nos criaste como mamá, nos cagabas a palo, le dijo. Ahora a él no le sacas el celular. Bueno, son distintos castigos. Hace la tarea o te saco el celular. Cumplí con tu función laboral dentro de la casa, porque también hay que enseñarle a los chicos que dentro de la casa se trabaja en limpiar, arreglar su pieza, doblar la ropa, ser responsable, ¿no? De su higiene, si no te saco la compu, ¿no? O sea, hay otros medios castigos sin lastimar. Claro, y esto que vos decís de cómo se relacionaba esta abuela con el nieto, con el bisnieto, hoy hablamos esto de los procesos de vida. Y como ser, cuando es el proceso de la vejez, lo que tiene como tarea el sujeto en ese momento es trascender, ¿sí? Entonces habría que ver en qué etapa de la vida esta persona tuvo a los nietos y en qué etapa de la vida tuvo a los bisnietos, porque seguramente esa modificación que tuvo de crianza con los nietos y los bisnietos es porque entró en esa otra etapa, en la etapa de la vejez, en donde la tarea es otra, ¿sí? En donde inclusive uno vuelve a recuperar esa posibilidad de conectarse con el juego como tenía en la niñez. Por eso las personas en esa etapa de la vejez vuelven a conectarse con los nietos. Uno cuando es adulto tiene otra tarea para llevar adelante en esa etapa de la vida, que es precisamente no es estar enfocado como la tarea del juego. Por eso también a veces no entendemos esto, tenemos esta diferencia entre el hijo y el padre, porque estamos con tareas distintas, en procesos de vida distintos. El abuelo, en esa etapa de la vejez, vuelve a poder conectarse con esa etapa lúdica. Y ahí vuelve esa nueva conexión. Es interesantísimo para cuando estudian psicología social ver eso y ver cómo uno empieza a entender las generaciones anteriores. ¿Por qué mi abuelo era de una manera con mi papá y por qué conmigo era distinto? ¿Sí? Uno le empieza a cambiar esa mirada. Porque lo importante, tanto sea en la formación de operador socioterapeuta, en la de psicólogo social, no es solamente aprender la teoría. Porque yo la teoría te doy un manual y léelo, y lo podés aprender de memoria y decir, bueno, yo voy al examen, lo rindo y ya está. Soy psicólogo social. Pero la base no es aprender la teoría. La base es modificarse uno. Si yo, durante los 3 años de formación como psicólogo social, no internalicé las teorías, no logré modificarme yo, ¿cómo voy a hacer para poder acompañar un proceso de un otro y poder brindarle una herramienta al otro si yo no estoy modificado? ¿Sí? Entonces, eso es lo lindo de cuando uno empieza esta formación, empieza a estudiar, porque el cambio lo ve en uno. ¿Sí? El, el psicólogo social, uno cuando empiezan a estudiar, vos te das cuenta enseguida, porque vos decís, este estudiante ya se empezó a modificar en el primer semestre. Vos decís, si sigue por este proceso, va a ser un excelente profesional, porque está trabajando primero en ellos. ¿Sí? Así que, bueno, y en eso también, acá en el instituto, nosotros tenemos una particularidad que ahora inclusive se redobló la apuesta. La directora del instituto este año hizo una modificación en los planes de estudios y en la manera de dar las teorías. Antes en cada curso había 2 docentes. Había uno que daba la teoría y otro que daba la parte del grupo operativo en psicología social. Y este año la directora del instituto puso todo por la para arriba y dijo,
tienen que ser 3, ya no alcanza con 2. Entonces, en cada grupo hay 3 docentes, hay 3 observadores del movimiento grupal. Es mucho más rico la información que se genera en la supervisión docente de cada grupo, porque es maravilloso toda la información que sale de ese movimiento grupal y que nos sirve después para la formación del alumno, ¿sí? Para poder darle la herramienta adecuada. Hoy que hablamos esto de, uno tiene que dejar la cajita de herramientas al costado, escuchar, para después saber qué herramienta le da. Y en el instituto, gracias a Dios, tenemos una directora que va por este camino, que se ocupa mucho de estos temas y que, bueno, siempre está trabajando para que el equipo docente tenga mayores herramientas para volcar en el campo grupal, en los alumnos, en la matrícula del instituto. Así que encantado, Silvana, de conocerte, de que hayas participado. No sé si hay alguien que acá que quiera presentarse, compartir alguna situación. Yo por acá aprovecho, la estoy viendo a Corina, la estoy viendo a Marisa, gracias por subir. Son 2 colegas que aparte las aprecio mucho. Por acá la veo a Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? Mirta es la responsable de la sede que hoy hablábamos, de esa apertura de la sede de Corrientes, que es una profesional que se ha formado en el instituto, una persona muy capaz, y que ahora tomó el desafío de llevar adelante la sede de Corrientes. Así que aprovecho que te veo para saludarte y agradecerte el desafío que estás llevando adelante, Mirta. Hola, buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y es un gusto compartir con ustedes. Y así como decía Gustavo, tengo el privilegio de haberme formado en el Instituto Rappol. Soy de Corrientes y estaba escuchando cada experiencia, cada saberes que se va formando en la vida. Y es muy importante porque muchas veces vemos la problemática, ya sea en la familia, en el pueblo donde vivimos, en la ciudad, y no sabemos por dónde empezar. Y es el caso de Corrientes, el caso de Santa Rosa donde estamos. Y es importante esto que decía Gustavo, tener esta valijita de herramientas que, si bien en la práctica, cuando nos encontremos con esas personas que vamos, con esos sujetos que vamos a acompañar, lo vamos a dejar a un costado, porque la vida, la realidad es totalmente distinta. Entonces, es importante, ahora tenemos cómo hacerlo, qué hacer, y desde ahí arrancamos. En Corrientes, no sé si yo subí unos minutos después, pero no sé si alguien comentó que en Corrientes no hay ningún centro donde pueda recibirse a familiares o a personas que estén con este problema de consumos problemáticos, pero es una idea buena esto de traer al instituto con gentes capacitadas que saben, y no solamente, como decía Gustavo, conocimiento, sino la praxis, saber cómo trabajar. Entonces eso a mí me pareció muy bueno, me pareció importantísimo escucharlas a todos. Y algo muy importante que decía Chili, escuché una palabra que decía alternativa. Si bien de la misma manera que hay personas que no tienen chicos con esos problemas, pero sí vemos en la sociedad que necesitamos urgente gentes capacitadas. Así que desde ya a mí esto me interesa muchísimo, seguir aportando para la comunidad en este caso, y obviamente dar gracias al instituto por este privilegio de tenerlos acá. Gracias, Gus.
Está muteado, Gustavo. No, se te escucha. Gracias, Corina. Bueno, yo les decía que yo soy medio fanático de los miembros de la familia Rapport y que también hace un ratito la saludé y tengo la suerte de ver a dos profesionales que se formaron en el instituto y que tuve la suerte, el privilegio que me dejaron ser parte de la formación de ellas, y me gustaría que comenten cómo es formar parte de la familia del instituto. Hablo de Corina, de Marisa, que son dos excelentes profesionales que ya están, bueno, Corina ya está trabajando como operadora, está haciendo funciones ahí, llevando adelante trabajo lo mismo que Marisa. Si alguno de ustedes quiere comentar lo que fue su experiencia y lo que es su experiencia, ustedes siguen siendo parte del instituto. Bueno, hablo yo que soy mayor que Marisa. Buenas noches, mi nombre es Corina. Bueno, la verdad que al empezar el curso era una expectativa, ¿no? Algo como que qué va a suceder, de qué vamos a hablar, cómo va a ser, ¿no? Pero tenemos un excelente profesor que es Gustavo Rey, y les recomiendo, anótense al instituto donde estén, toda la Argentina puede estudiar y creo que también de afuera de otros países. Pero es, aprendimos un montón, eh, es uno de los mejores profesores que conocí hasta ahora, y a medida íbamos iban pasando los meses, primero también estaba la otra ansiedad de cómo van a ser mis compañeros, si nos vamos a llevar bien, si les voy a caer bien, todo eso, ¿no? Pero cada día fue mejor, un ambiente hermoso por Zoom, pero era como que nos conocíamos de antes, ¿no? Y cada día aprendimos más y ya gracias al instituto aprendí, estoy trabajando en eso y a veces también cuesta porque no siempre la persona adicta va a seguir para adelante, va a avanzar. Tiene sus recaídas y que hay que estar ahí para volver a levantarlo y seguir, y a veces no quieren, y bueno, hay que usar las herramientas que aprendimos en ese tiempo de estudio para ayudarlo, acompañarlos, no ayudarlos, sino acompañarlos a avanzar y a seguir ese camino difícil que es del adicto, pero que sí se puede. Acompañándolos se puede. Así que gracias a Rocío, Gustavo, a Ivana, a cada uno del instituto. Gracias a vos, Corina. Gracias a vos. Por todo lo que brindaste y seguís brindando, siendo parte de la familia del instituto. Así que gracias a vos, Corina. Marisa, te veo ahí. Bueno, Extraño buenas noches. tu voz. Extraño mi voz. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo también me formé como operador socioterapeuta en adicción con el profesor Gustavo Rey, con la directora Rocío en el Instituto Rapport. Ahora estoy cursando psicología social. También hice varios cursos que brinda el Instituto Rapport que tienen que aprovechar, como primeros auxilios psicológicos, que la verdad que alguien piensa que es algo muy como que no sirve, pero en un montón de momentos y situaciones uno lo necesita. También en ataques de pánico y estrés, también hay que buscar otras herramientas, no solamente quedarse en eso, sino seguir perfeccionalizándose en lo que es la salud mental, que yo arranqué como que yo tuve a mi marido que salió de las adicciones y arranqué por curiosidad y para poder seguir ayudando, decía en ese momento yo. Y después, cuando empecé la cursada, me di cuenta que no es ayudando, es acompañar. Y no solamente en adicto, a los familiares, porque también trabajamos mucho con los vínculos. Y hicimos un muy buen grupo de compañeros y gracias al profesor que nos enseñó a trabajar en un grupo operativo. Tenemos un grupo operativo donde trabajamos con familiares que tienen a una persona con problemas de adicciones. Así que la verdad, estoy muy agradecida de formar parte del Instituto Rapport y voy a seguir
formándome en todo lo que se pueda para seguir avanzando con esto de la salud mental. Así que gracias a Ivana, Rocío, la profe Noelia, que también la tenemos en Psicología Social, profe Gustavo, Rocío, a todos los que forman parte de esto. Gracias a vos, vuelvo a decir lo mismo de Corina, gracias a vos por ser parte de la familia del Instituto Rapport, y ya te sentimos un miembro de esto, de este grupo. Una cosita en referencia a lo que dijo acá la colega Marisa, en el instituto todas las formaciones tienen prácticas profesionales. Como operador socio-terapeuta, antes de salir tienen trabajo en grupo operativo, en donde lo llevan adelante ustedes, con la supervisión, obviamente, del instituto. O sea, salen con práctica profesional. En el caso de psicología social también. No es que salen con el título abajo del hombro y ahora a ver cómo nos manejamos con esto en la vida real. El instituto los prepara también desde ese lugar, dándole las herramientas de la práctica. Y estoy viendo a la directora del instituto que se sumó. Así que la aprovecho y los que están acá, los que quedaron, para que la conozcan. Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bueno, antes que nada agradecerles por haber llegado hasta el final, porque algunos se fueron desconectando y demás. Les damos la bienvenida, los invitamos a seguir subiendo a otros seminarios que nosotros brindamos. Si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros, les pasamos más o menos una agenda de seminarios que van a haber durante los próximos meses. Nada, me gusta lo que compartieron todos y la confianza que generaron, porque algunos recién lo conocen al profe Gustavo, nosotros, Marisa, Corina, Mirta, yo, estamos acostumbrados a verlos. Algunas de ustedes ni lo conocen, y él tiene esa esencia de transmitirle al otro esa confianza y poder vincularse de esa manera. Ahí está Elizabeth también, que es alumna del instituto. Y nada, y destacar que veo justamente esto, ¿no? Esto que sintieron por ahí hoy ustedes de poder abrirse con el profe Gustavo, creo que les pasó a sus alumnos también. Y de este lado que nosotros observamos todas las cursadas, conocemos a las personas que se acercan a Rapport y demás, a todos, lo que vemos es que quien pasa por a ser alumno del profe Gustavo, tiene un vínculo con él, transmite un poco también, se queda con un poquito de esa esencia y se configura como terapeuta con muchas cualidades que él tiene que son muy buenas. Así que los invitamos a todos a seguir participando. Les agradecemos por estar presentes hasta ahora, así que nada. Bueno, yo ya me voy a poner colorado. Estoy a esto de ponerme colorado. Y no es la idea. Así que, de mi parte, les agradezco que hayan participado. Los invito a seguir siendo parte del instituto como alumnos o participando de los seminarios. Los seminarios en el instituto, la participación es gratuita. Como siempre en los seminarios, la participación es gratuita. Pueden participar, intervenir en estos conversatorios o seminarios. Si quienes después en alguna situación tienen algún certificado y demás, eso sí, después lo hablan con administración y tiene un costo de esa certificación, pero es alternativa, no es obligatoria, y el que quiere lo pide en administración. Por ahí figura el nombre de la administración o va a figurar el nombre de Ivana y es con quien se tiene que comunicar. Y quienes quieren ser parte como alumnos también se ponen en contacto con Ivana, que es la persona que lleva adelante, yo digo, esa cabeza de la administración, que es la que tiene el vínculo con los alumnos, y después lleva adelante toda la parte de papeles y demás del instituto. Así que nada más que agradecerles, invitarnos a seguir viéndonos y dejarles un gran abrazo a la distancia a todos, y gracias por participar, por todo lo que compartieron. Así que hasta acá llegó mi intervención. Les mando un gran abrazo a todos. Chao, profe, muchas gracias por todo. Buenas noches.
Excelente buenas clase. noches.